Hola guapa, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos ya para empezar el curso de crochet irlandés. Sobre todo, muchísimos besos a todas. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, vuestro apoyo, que por eso es por lo que me ha animado a hacer este curso. Entonces, antes de nada, comentar que haremos realmente dos líneas de curso. Una esta, la del crochet irlandés, que ya es un curso pues más avanzado para aquellas personas que ya dominan un poquito lo que es el crochet ordinario, el crochet normal. Y luego también intentaré ir subiendo vídeos de puntos, de tutoriales, de cosas más sencillitas para aquellas amigas que me han comentado que quieren empezar desde cero. Y claro, a través de este curso pues les sería realmente muchísimo más difícil. Para coser el crochet irlandés, ante todo les recomiendo agujas que sean con el mango de silicona. Con el mango de silicona porque como necesitamos normalmente agujas y hilos muy finitos, las agujas metálicas normales de aleación pues cuestan más de manipular en las manos y además les van a provocar muchísimos más dolores. De esta forma es mucho más cómodo trabajar y podemos relajar más las manos y no nos dolerán tanto. También aconsejarles que antes de empezar el vídeo tengan a mano una nota o un papelito para ir anotando cosas, porque en muchas ocasiones lo que vamos realizando es algo repetitivo, el hacer pétalos de flores, el rellenar hojas, etcétera, etcétera, ya lo iréis viendo. Y siempre es bueno pues parar la reproducción, anotamos esa repetición que vamos a ir haciendo en cada pétalo o en cada hoja y así no tenemos que ir echando el vídeo para adelante, para atrás, para adelante, para atrás y es mucho más cómodo para nosotros. Yo por lo menos lo hago en muchas ocasiones así. Luego tampoco me gustaría extenderme excesivamente porque el vídeo se me ha hecho un pelín largo, quería que fuera un poquito más corto, pero no me ha sido posible. Os pido por favor que os suscribáis a YouTube, no por nada que me pueda facilitar a mí lo que es mi trabajo, o no por nada que me conlleve a mí una mejora, sino simplemente porque cuando cuelgo los vídeos en YouTube y los subo a los diferentes grupos de amigas de Facebook, lo que ocurre es que queda pendiente la aprobación para que los moderadores lo cuelgan, lo publiquen. Y me estoy encontrando en que hay grupos que tardan 2 días en subir las publicaciones, en subir los vídeos, y algunos que según cómo, supongo que es que tendrán mucho trabajo, se les pasa y no las llegan a subir, se quedan anuladas. Y no me gustaría pues que no os llegaran a todas por igual. Igualmente también, aparte de poderos suscribir para aseguraros que os lleguen, tenéis la posibilidad de hacer el acceso directamente a través de mi link personal. O sea, tanto es verlo a través de los grupos como verlo a través de mi link personal. También os llegaría directamente nada más yo lo haya colgado en YouTube. Y importante, pues poco a poco pues ya iremos viendo más o menos más cositas sobre este tema. Y lo dicho, pues no quiero extenderme excesivamente. Muchísimos besos y comenzamos con el curso. Bueno, chicas, pues empezamos la clase de hoy. Hoy empezaremos aprendiendo a hacer lo que es el cordón rumano, para luego poder realizar con él una filigrana. Entonces, la esencia del crochet irlandés es realizar aplicaciones muy delicadas para luego utilizarla pues, para prendas como vestidos de novia, chals o mil y una otra aplicación, mil y una otra utilidad. Yo en este caso, durante el curso, iremos utilizando pues, unos hilos más gruesos. Este, por ejemplo, el que os muestro aquí, el más finito de los que os enseño, es un hilo que se recomienda utilizar con una aguja del número 3. Entonces, la base para el crochet irlandés, esto ya sería grande. Normalmente el crochet irlandés se utiliza hilos que van desde el número 5 como mucho hasta el número 20. O sea, son hilos realmente muy finitos. Todo dependiendo de la utilidad que queramos. No es lo mismo hacer aplicaciones pues, para un cojín que para un vestido de novia o como en este caso este cordón, que también lo podríamos utilizar incluso pues, para hacer una pulsera que está tejido con una aguja del 4. Entonces, partiendo de esta base, lo que queremos conseguir en el día de hoy es realizar esta filigrana. Lo pondré, quitaré el zoom, ¿vale? Entonces, esta filigrana se puede utilizar pues para 1000 cosas.
como relleno, como aplicación en sí, para colocar incluso en cortinas, en cojines, en vestidos. Bueno, eso todo también depende mucho de la creatividad de cada uno. Entonces, para realizar este tipo de aplicación, esta filigrana que la llamo yo, primero de todo necesitamos el cordón irlandés. Entonces, vamos con ello. Para realizar el cordón de hoy, yo voy a utilizar este hilo, que es el mismo que os he mostrado antes con el cordón blanco, que sería este de aquí, y utilizaré en este caso una aguja del 3, que es la recomendada por el fabricante. A ver si lo vemos bien. Un segundito, que os lo enseño. No sé si se aprecia bien. Es un hilo del 3, una aguja del 3. Yo tengo tendencia a hacer la puntada un poco apretada. No sé si habéis visto alguno de mis trabajos, me gustan las prendas pues más bien sueltitas. Entonces suelo utilizar agujas más gruesas. Luego también depende de pues, vuestros hábitos. Entonces, empezamos que me enrollo. Para empezar el cordón irlandés tenemos que empezar pues, con un punto de inicio y lo iremos trabajando en puntos bajos. Entonces, este primer punto no lo apretéis demasiado porque luego nos costaría trabajar con él. Y luego haremos 2 cadenas. Entonces, para el inicio tenemos 2 opciones. O bien coger directamente dentro de la cadena y a partir de aquí hacer el punto bajo, como lo haríamos normalmente. O también podéis, girando un poquito, cogerlo por el lateral. Cogemos la argollita desde el lateral. ¿Ves lo que os decía del primer punto, que no apretarais? Aquí, pues, como en cualquier punto bajo, cogeríamos la hebra. Y luego, pues, cerramos el punto. Entonces, giramos el tejido y en esta primera vuelta tenemos una sola hebrita aquí. La cogemos, si nos deja. El primero siempre cuesta un poquito más. Y como siempre, pues sacamos la hebra y tejemos el punto bajo. Ahora en esta segunda vuelta ya tenemos aquí 2 hebritas. Tenemos esta y esta. Aquí ya vamos a coger las 2. Luego a partir de esta vuelta ya es más sencillito. Entonces sacamos la hebra y cerramos el punto bajo. Nuevamente giramos, cogemos estas 2 argollitas que tenemos aquí en el costado, intentando evitar esta que se me resiste, que se quiere meter. Igual, sacamos la hebra y cerramos el punto bajo. Nuevamente cogemos estas 2 que tenemos de aquí. Se me están resistiendo, no sé si es por la aguja o por los nervios. Nuevamente sacamos la hebra y cerramos el punto. Volvemos, cogemos estas 2 de aquí, sacamos la hebra y cerramos el punto. A la hora de girar, yo a veces al principio me preguntaba hacia dónde girar, si girar hacia la izquierda o girar hacia la derecha. Entonces, si giramos al revés de las agujas del reloj, nos encontramos que la hebra nos queda aquí delante, entonces nos molestaría. Siempre giramos hacia el sentido de las agujas del reloj. Nuevamente cogemos las 2 hebritas, las sacamos y hacemos el punto bajo. Entonces, así continuaremos cogiendo las 2 hebritas hasta que lleguemos a tener 59 puntos. Comentaros que algunas me habéis dicho pues que no sabéis nada de crochet y que queréis empezar de cero con este curso. Entonces, el crochet irlandés es una técnica un poquito avanzada. Yo no recomendaría desde 000 empezar con ello, porque primero como mínimo tenemos que tener la noción pues de realizar un punto bajo, un punto medio, alto y un punto alto, también llamado vareta. Y para ello iré haciendo una segunda línea de cursos y así pues poquito a poco estas amigas que aún no han iniciado la técnica del crochet pues podrán empezar. Igualmente, si eres muy atrevida y quieres hacerlo, pues simplemente te vas fijando un poquito y con paciencia y tranquilidad pues lo vamos haciendo.
Entonces, así continuaremos hasta tener los 59 puntos. Bueno, una vez ya tenemos los puntos que deseamos, yo os dije 59 por decir un número, pero podéis hacer el número de puntos que queráis. Siempre tener en cuenta que luego a la hora de hacer la ruedita, el rollito para hacer la redondez, vamos a necesitar 12, 13, 14 puntos. Entonces, en base a eso, pues calculamos el talle que deseemos y tenemos en cuenta los puntos que luego necesitaremos para hacer el rollito. Entonces, ahora vamos a coger 12, 13 puntos del cordón. Para ello, tener en cuenta que el primero ya lo tenemos y si os costara introducir la aguja, os recomiendo que cambiéis a una aguja un pelín más pequeña. Entonces, como he dicho, el primero ya lo tenemos, pasamos por estas argollitas que tenemos aquí, cogeríamos el segundo, no lo soltamos, cogeríamos el tercero y así iremos pasando hasta tener el total de 13 puntos. Nos queden 13 argollitas en la aguja. Tenemos 4, tenemos 5, 6, 7. Este hilo va fatal porque como tiene muchas hebritas, pues se escapan y luego cuesta mucho. 8, 9, ¿veis? Se enganchan. 9, 10, 11, 12 y 13 puntos dentro de la aguja. Y ahora los sacaremos todos de una vez. Entonces, a la hora de sacarlos, tener cuidado de que no se os vaya a enganchar, porque luego tendremos que volver a empezar, que tampoco es demasiado problema. Cogemos la hebra y lo vamos pasando poquito a poquito, con cuidado, a ver si no se me engancha ningún hilo, que es lo más fácil, hasta conseguir sacarlo al final de todo. Entonces, una vez lo hemos sacado al final de todo, cosemos este punto. Si se deja. Mira, ¿ves? No me deja. Eso es que alguna hebrita está por ahí cogida. Vuelvo nuevamente a hacerlo. Por eso no os desesperéis. No lo he cortado para que así veáis que os puede ocurrir y que no pasa nada. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya empezamos otra vez, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Nuevamente tenemos las 13 argollas en la aguja. Volvemos nuevamente a intentarlo pasar todo despacito. Despacito, despacito. Vamos pasando despacito. ¿Y veis cómo ahora sí que me deja tirar? ¿Ves cómo ahora sí que me deja tirar? Es que antes había un hilito enganchado. O sea que si os pasa ya sabéis por qué es. Entonces ahora pues cerramos este punto. Entonces, una vez lo tenemos cerrado, dependiendo hacia el lado al que queramos trabajar, giramos el trabajo para un lado u otro. Luego, aquí, en el punto que tenemos de abajo, en la última cadena, hacemos un punto deslizado y en el siguiente otro punto deslizado. Así ya tenemos el rollito preparado. Ahora, cuando ya tenemos el rollito preparado, tenemos que empezar a preparar las onditas que tenemos en la muestra, serían estas de aquí, para luego poderlas irlas trabajando. Para preparar estas onditas, lo que haremos será dar la vuelta al tejido
y situarnos en la base del rollito, en la base del centro de la filigrana. Cogemos el primer punto y nos deslizamos y nuevamente cogemos otro punto y nos deslizamos en él también. A ver, si veis que os cuesta hacer lo que os he dicho, cogéis una aguja un pelín más finita y así trabajaréis mucho mejor. Porque a veces nos vamos peleando y no merece la pena. Entonces, una vez aquí, hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y pincharemos dejándonos una cadena vacía, o sea, en la segunda cadena. Esta sería la de subida. Por lo tanto, esta la dejamos, pillamos el piquito de la siguiente y hacemos un punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3 y 4. Dejamos una en la siguiente, un punto bajo, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Dejamos esta en la siguiente, un punto bajo, nuevamente 1, 2, 3 y 4. Dejamos una en la siguiente, o sea, en la segunda, un punto bajo, nuevamente 1, 2, 3, 4, soltamos un poquito de hebra, dejamos una en la siguiente, un punto bajo, nuevamente 1, 2, 3, 4, dejamos una en la siguiente, un punto bajo. Entonces iremos dejando una vacía, o sea, pincharemos en la segunda hasta dar la vuelta a lo que es la flor, como aquí en mi caso. A partir de aquí, todo el tallo nos iremos dejando 2, o sea, pincharemos en la tercera. Continuaremos haciendo las 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Será 1, 2 sin tejer, en la tercera pinchamos. Utilizo la expresión pinchamos porque en según qué países sé que queda malsonante utilizar según qué palabras. Entonces la expresión cogemos o alguna que otra expresión que espero que por favor me comentéis las que son incorrectas para no utilizarlas, pues no se pueden utilizar porque quedan malsonantes. Seguimos, dejamos 2 vacías, en la tercera pinchamos. Me parece que este hilo para estas muestras no lo voy a volver a utilizar. 1, 2, 3 y 4. Saltamos 2, en la tercera pinchamos. 1, 2, 3 y 4. Saltamos 2, en la tercera pinchamos. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente nos dejamos 2, en la tercera pinchamos. Y así continuamos hasta el final. La persona pues que tenga prisa y no quiera ver la totalidad del vídeo, pues sabe que lo puede ir corriendo. 1, 2, 3 y 4. Igual que la persona pues que le cueste un poquito más, sabe que le puede ir parando, va a su ritmo, parando, avanzando el vídeo y así no tiene que ir siguiendo punto a punto a la misma vez que lo hago yo. 1, 2, 3 y 4. Nos saltamos 2 en la tercera. Ay, ay, ay. Sí, pues lo he dicho. Voy a tener que cambiar de hilo. 1, 2, 3 y 4. Y hasta aquí. Tampoco es preciso que hagáis las onditas totalmente hasta abajo del todo, ¿eh? Las onditas las podéis hacer pues según las que queráis. Yo, por ejemplo, en este caso, pues voy a dejar que haya 8 o 9. A ver las que llevamos. Llevamos una aquí, 2. A ver las que llevamos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya llevamos suficientes. También podíamos haber hecho solo pues un trocito, ¿eh? Eso ya a gusto de cada uno. Yo he hecho más pues para que aquí lo podáis ver mejor. Entonces, ahora vamos a rellenar estas onditas. La forma de rellenar estas onditas es que haremos
dentro de ellas, en cada una de ellas, haremos un punto bajo, un punto medio alto, 7 puntos altos y luego para acabar la redondez retrocederemos con un punto medio alto y un punto bajo. Entonces, cuando son cosas así repetitivas, os recomiendo, para que no tengáis que estar contando y estar tan pendientes, anotarla en un papel y así pues simplemente ya, si tenéis que ir a hacer otra cosa en un momento determinado, pues ya no se os olvida. Entonces, damos la vuelta al trabajo y vamos a empezar a rellenar. Pasamos directamente a la primera ondita, hacemos un punto bajo, hacemos un punto medio alto, haremos 7 puntos altos de 2 sacadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a disminuir, hacemos un punto medio alto, lo cogemos todo y un punto bajo. ¿De acuerdo? Si eso ahora la próxima lo hago más despacito para que lo veáis mejor. Hacemos el punto bajo ya directamente, no hace falta que pasemos con un punto deslizado. Hacemos un punto medio alto, o sea, cogemos la hebra como si fuéramos a hacer un punto alto, metemos, volvemos a coger la hebra y en lugar de sacarlo de 2 veces, lo sacamos todo de una. Ahora haremos el punto alto, cogemos la hebra, metemos, sacamos, aquí nos quedan 3 hebritas, cogemos las 2 primeras, volvemos a coger hebra y lo acabamos de cerrar. Llevamos una, llevamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuevamente punto medio alto, los cerramos, todo se escapó. Punto medio alto y punto bajo. Y así pues hasta acabar totalmente. Mirad, aquí os quiero mostrar una cosa que me ocurrió. Resulta que como estaba tan emocionada hablando con vosotros, me puse a hacer arquitos, 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 arquitos y hice unos cuantos. En total hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14. La muestra inicial era de tan solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué ocurrió? Que a más arcos hagáis, pues más tendencia irá esto a cerrarse sobre sí mismo. Entonces, aunque ha sido un error por mi parte el hacer tantos arcos, así también podéis ver lo que ocurre cuando se hace. En este caso, pues que va redondeándose sobre sí mismo. Pero no quiero deshacerlo, lo vamos a dejar así y también lo aprovecharemos para otra cosa. Entonces, recordar, cuanto más arcos hagáis, más redonditos os va a quedar. Luego esto a la hora de unirlo a la prenda que queramos hacer la aplicación, ya sea a través de la malla del crochet irlandés o bien a través de pecoserro directamente o como deseéis, tenéis que tener en cuenta que le tenemos que primero planchar un poquito para que quede asentadito y luego pues le vamos dando la forma que deseemos. O sea que no nos va a quedar hecho aquí un caracol. Ojo, que a quien le guste pues puede seguir haciendo formitas y le quedará una redonda preciosa. Pero la idea inicial de hoy era hacer la filigrana esta que nos ha quedado más redonda de lo que debería de haber quedado. Entonces, partiendo de ahí, pues ahora vamos a rematar. En el corchete irlandés son muy importantes los remates. Así esto queda monísimo. Pero lo que vamos a hacer ahora es hacerle un punto cangrejo al otro lado para que veamos que hay diferencia, queda más pulido. Aquí esta muestra tenemos, fijaros, espera que voy a poner el zoom. Esta muestra tenemos aquí lo que sería el cordón y este otro punto de aquí es un punto cangrejo. O sea, esto se hizo con un hilo muchísimo más finito. Entonces,
vamos a hacerle el punto cangrejo ahora al tejido que estamos haciendo. ¿Cómo lo hacemos? Pues volvemos a lo mismo. La persona que más o menos pues ya tenga una noción de crochet, pues no tendrá ningún problema, a no ser que se pelee con el punto cangrejo como yo, que me peleo muchísimo. Y ya está. Entonces, para ello, pues vamos a dar la vuelta al tejido y vamos a dejar que este sea nuestro derecho, ¿eh? Entonces, como tenemos aquí la redondita, vamos a hacer un punto que me faltaba aquí en este lado para que quede más redondito. En este caso haré un punto deslizado. Para bajar, nuevamente haré un punto deslizado aquí en la base. Así rematamos bien lo que es la florita y el remate, sin que nos quede flojo porque luego quedaría abierto. Punto deslizado y otro punto deslizado. Otro punto deslizado. Hacemos 2 puntos deslizados, ¿eh? Así nos va quedando ya pues, más redondito. Ya rematamos este trocito de aquí. Volvemos a coger el hilo y damos la vuelta. El punto cangrejo, como su nombre indica, pues es ir yendo hacia atrás. Entonces, siempre el que cuesta un poquito más es el primero. Y a partir de ahí, pues luego ya es pues, más sencillito. No sé si hacerlo con el zoom o sin él. A ver, vamos a probar con el zoom. Entonces, tenemos aquí la siguiente cadena, la siguiente cadenita del agujerito. Cogemos la hebra, la sacamos y lo tejemos. A ver si se deja. Ok, ahora se dejó. Nuevamente aquí en el tallo, en la base, volvemos a coger la siguiente cadenita. Yo es que hay personas que veo que lo hacen con una soltura, que madre mía, qué placer, qué maestras tenemos. Volvemos a pinchar en el siguiente punto, sacamos y cosemos. Como hace redondeado, está encaracolado, pues cuesta un poquito más. Cogemos uno, sacamos y cosemos. Cogemos, voy a quitar el zoom a ver si se ve mejor. A ver, eso también es muy difícil porque como tengo el móvil delante, cogemos el punto, sacamos y tejemos. Si queréis que os quede más separadito para que no haga tanto bulto, siempre os podéis saltar una. Que casi que lo que voy a hacer yo aquí, porque el hilo es muy grueso. Con cuidadito de no tensar, porque entonces os quedaría recogido. Sacamos y cosemos. Volvemos. Metemos dentro del siguiente punto, sacamos y cosemos. Y así pues ya nos va quedando el remate. Que insisto, si queréis, lo podéis dejar tal cual sin hacerlo, ¿eh? Aquí hemos cogido la hebra, la sacamos y la cosemos. Volvemos a meter, cogemos y cerramos. Incluso este remate a punto cangrejo lo podéis también hacer pues con hilo de otro color, que también quedaría precioso. Y así iremos hasta el final. Sacamos y cogemos. Cogemos la hebra, sacamos y tejemos. Bueno, pues yo ya he llegado al final. Entonces, llegando al final ya simplemente hacemos una cadena, sacamos hilo, o sea, jalamos un poquito y lo cortamos. Y por supuesto, después de cortarlo, pues tenemos que esconderlo, ¿de acuerdo? A no ser que por cualquier motivo estas hebras las queráis utilizar para coser con ellas, que en ese caso pues la dejaríamos larga para luego posteriormente ir cosiendo la prenda. Ahora lo dicho, hay que plancharlo un poquito
para que nos quede bien y luego pues ya lo podemos utilizar. Entonces ya podéis ir haciendo muchas aplicaciones para luego ya pues montar nuestra prenda o lo que deseemos hacer. Antes de marchar me gustaría deciros que os recomiendo mucho que os suscribáis a los vídeos, porque me estoy dando cuenta que alguno de los grupos a los que os los voy subiendo no cuelga los vídeos, no los publica cuando yo los subo. Por ejemplo, muchos del vídeo de prueba pues aún no lo han publicado y otros pues tardan un día o 2 días después de que yo ya lo subí a YouTube. Así, de esa forma, las personas que estéis interesadas, al instante que yo lo ponga, ya lo recibís igualmente. Y pues a partir de aquí ya está. Muchísimos besos, muchos saludos, y el próximo día pues sorpresa nueva. Empezaremos con las florecitas o bien las hojas. Muchísimos besos, un abrazo.